A Contramano. Estamos en contacto con Esteban Chiaradía, egresado de la UBA, Filosofía y Letras, docente a nivel medio y superior de Historia, justamente para develar lo que es una verdadera pandemia. Vamos a hablar hoy, como te anuncié antes, de la peste negra, hace mucho tiempo. ¿Cómo te va, Esteban? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por hablar con nosotros, ¿eh? A ver, contanos, por favor, ¿qué fue esto de la peste negra? ¿Dónde sucedió? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cuándo? Bueno, quizás la peste más, la pandemia, digamos, más famosa, una de las más mortíferas, y sin duda que ha habido en la humanidad, o por lo menos de las que se tiene registro, es de las más fuertes, pero sí tiene una fama muy grande. Primero, bueno, porque es un tema que se enseña bastante en la escuela, en la secundaria, en la etapa, digamos, final de la Edad Media, ¿sí? Y después por toda una estética también que acompañó y que aparece como las imágenes típicas que rondan en torno a la idea de la peste. Aparece toda esta idea de la muerte, de las danzas macabras, ¿sí? Una serie de imágenes, ¿sí? con unas máscaras, y las formas también de control, digamos, como si se quiere decir, cierta cuarentena, algo parecido un poco a lo de ahora en las ciudades, en ciudades que estaban en un proceso de crecimiento, ¿sí? Mirá, ¿y dónde fue que sucedió y cuándo, Esteban? Mirá, básicamente nosotros lo sabemos asociar a Europa, pero en realidad es una peste que asoló toda la masa, digamos, de lo que sería Eurasia, Europa y Asia, ¿sí? En el siglo XIV, su pico estuvo entre 1347 aproximadamente, 1353, y afectó tanto, como te decía, tanto a Asia como a Europa, y aparentemente el camino que hizo fue desde Asia hacia Europa, ¿sí? En un proceso que también fue acompañado, digamos, fue favorecido por el incremento de las relaciones comerciales entre estas regiones, ¿sí? A veces sí, la comunicación trae estas cosas. Sí, el hacinamiento, la comunicación y sobre todo la falta de medidas de higiene y de poco desarrollo también de la medicina y otras disciplinas, otras técnicas vinculadas a la cuestión del urbanismo. Fue algo así como terrible, ¿no? En cuanto a la mortandad. O sea, escuché hablar que gran parte de la población murió, por lo menos de Europa. Yo tenía un poquito más de información de Europa, no tanto de Asia. Mira, se le calcula más o menos, hay mucha discusión entre historiadores y otros científicos sociales en torno a la cifra, una cifra exacta. Es muy difícil también porque obviamente es una época donde no hay unos registros, no solamente de las muertes, sino también de censo de población para saber el impacto, ¿sí? Muy exhaustivos. Sin duda, hay muchos datos, ¿sí? Y la comparación de datos a lo largo de largos periodos y otros documentos y demás, permite fijar una cantidad, pero suele oscilar entre 75 a 200 millones de muertos en el ámbito de Europa y Asia, ¿sí? Más concreto hacia Europa, se suele hablar entre un 30 a un 60% de la población, aunque por lo general el consenso está dado más o menos en un tercio de la población europea, unos 25 millones. Se supone que Europa tenía poco más de 80 millones para ese entonces, y 25... Así que un tercio... Mirá. Un tercio es lo más aceptado, sí. Mirá, una locura, o sea, son cifras escalofriantes de verdad. Son cifras escalofriantes y quizás nosotros, ahora que estamos acostumbrados a medirlos, bueno, vemos todos los días cantidad de contagiados, cantidad de muertos, ¿no? Pero acá hay un impacto mayor que en la situación actual nuestra uno también lo puede notar, pero no con la gravedad que pasaba en aquel momento, que es el impacto sobre los sobrevivientes, en el sentido no solamente el impacto de trauma psicológico, sino también en el sentido de que los que quedan no es una población así fortachona, bien alimentada, y que la reconstrucción es algo muy simple, ¿sí? Justamente por la vitalidad de esa gente, sino que lo que queda es una población bastante golpeada, con condiciones sanitarias y médicas muy malas, y donde no hay ningún tipo de política de bienestar social ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces,
golpeadas, otras que no. Hubo movimientos de población también a partir de esto y posibilidades de recuperación más rápidas, menos traumáticas en algunas zonas que en otras. Y decime, ¿dónde se registraron más muertos, en Europa o en Asia? Mira, aparentemente por el volumen de poblacional sería en Asia, pero estamos hablando también de una población mucho más grande y también es más difícil a veces las mediciones sí, por lo que contabas, de hecho. Claro, sí. Porque vos fíjate que Asia vivía por entonces una situación, en realidad los dos continentes estaban en una situación política, venían de ciertos conflictos, ¿sí? Por ejemplo en Asia es muy fuerte el impacto del desmembramiento de lo que era el imperio mongol, ¿sí? Que fue como el mayor imperio en términos de extensión territorial, ¿sí? O sea, desde Vietnam, Corea, China hasta Serbia y Polonia, ¿sí? Esa desmembración genera una serie de conflictos, de guerras, y bueno, todo esto es el contexto en el cual la peste golpea mucho más duro, ¿sí? Porque se suma a otras condiciones, no es una población que venía súper bien alimentada y en una situación totalmente pacífica, sino que viene ya sufriendo algunos conflictos. Y decime, ¿y cuál fue la causa? Hay también mucho debate, o sea, la peste suele ser la denominación, no es una enfermedad, bueno, esto como la típica charla ahí con los estudiantes, ¿no? En el colegio no es una enfermedad la peste en sí misma, sino aparece más como una especie de combo de enfermedades, en la cual a la cabeza suele estar lo que se conoce como la peste bubónica, que la produce una bacteria, se llama Yersinia pestis, que bueno, produce peste pulmonar, la peste septicémica también, ¿sí? Y que aparentemente llega a través de una rata, una variante de rata, no era que en Europa no hubiera rata, sino que llega otro tipo de rata desde Asia en los barcos. O sea, acá lo que es interesante es que el incremento del contacto comercial, que ya tiene dado un poco desde la etapa de las cruzadas, ¿sí? Y en el periodo de los 2 siglos previos a la peste negra, ese contacto comercial a través del Mediterráneo y el Mar Negro, con las mejoras en las embarcaciones y demás, junto con todos los productos, obviamente vienen ratas y un montón de bichos, ¿sí? Y también van de un lado para el otro, ¿no? Ahí es cuando llega esta peste y se asocia también a otras enfermedades, ¿sí? Como el carbunco, ¿sí? Y ese combo es el que produce esta peste. En algunas zonas ha sido más fuerte el impacto de la peste bubónica y en otros los de otras enfermedades asociadas, ¿sí? O sea, al combo general lo llamamos la peste negra, ¿sí? Pero no es una sola enfermedad. Ok. En esa época, aparte, había convivencia con ratas, ¿no? Corregime, que vos sos el que sabe. O sea, no solamente con ratas, sino con cuerpos, con cadáveres, o sea, por ejemplo, bueno, la famosa momia, todos vemos la momia de Egipto, en realidad el nombre viene de mumia, un italiano, que por esta época lo que hacía era un boticario, ¿no? Como si fuera una especie de médico farmacéutico, que lo que hacía era tener un cadáver ahí medio disecado y, por ejemplo, te rascaba un cacho del cadáver y te hacía como un preparado de un brebaje para que tomaras una medicina. O sea, los límites entre medicina y brujería, si se quiere, no eran muy eran límites más difusos que los actuales, por lo menos. Sí, eran términos más judiciales, ¿no? Yo te doy a vos de tomar esto que hice recién con 3 bichos y un cadáver rayado y me queman en la hoguera por brujería, pero lo hace mi vecino, que es un tipo más mejor posicionado, y todos lo respetan como médico. Esa pócima con cadáver rayado no suena muy tentadora, espero que haya sido efectiva, por lo menos. También destilaciones de cadáveres, son agua divina. Pero digo, a lo que voy es que sí, la medicina no estaba muy desarrollada, hay una convivencia con ratas y con animales, con plagas domésticas, digamos, pero también una convivencia con la enfermedad y con el cuerpo enfermo, infectado, ¿sí? que era muy habitual y que bueno, que en algunos casos puede quizás en algunas situaciones genera que uno desarrolle ciertos anticuerpos para enfermedades habituales y comunes, pero cuando aparece algo que
hablando de lo que, eso es lo que vos nombrabas, de la estética de la peste que ayudó a que perdurara en nuestros ojos. También el cine hizo con escenas muy fuertes de carretas donde tiraban los muertos, que perdurara mucho este episodio, ¿no? Sí, además también obviamente la cuestión estaba en la culpa, en que hay un culpable de esto, ¿no? Y el culpable nunca se lo encontraba en el virus o en la bacteria que generara esto, sino en algún grupo social, ¿sí? Que oscilaba, que era variante, bueno, desde los musulmanes, los judíos, los herejes, brujas, el demonio, lo que fuera, ¿sí? O sea que también servía esto a veces para la descarga de odios y de prejuicios, que lo que hacía era que generaba matanzas y demás, y que quedaban los cuerpos ahí, con lo cual incrementaba más las condiciones de insalubridad, ¿no? Y decime, ¿cuánto, que recién lo habías dicho, cuánto duró todo esto? A grosso modo. En realidad duró a lo largo de todo el siglo, ¿sí? Del siglo XIV. Lo que pasa es que su pico fuerte estuvo entre 1347 y 1353. Y fue un momento muy intenso porque además coincidió, esta es la otra pata para entenderlo de la peste negra, porque generalmente uno se queda con esa imagen, ¿sí? Las carretas con los cadáveres, la danza macabra, y bueno, todas estas escenas, pero que todo eso se da en un contexto muy difícil, sobre todo en Europa, porque bueno, es una etapa de muchas guerras feudales, la típica guerra de la época es la famosa guerra de los 100 años, ¿sí? Que generan devastaciones en los campos muy grandes. Bueno, obviamente liquida una parte importante de la población en plenitud, digamos, joven, vos pensás que el ingreso, la producción es básica, es la producción agrícola, esencial, ¿sí? Entonces, esta destrucción de cosechas, los ejércitos consumen, pero también destruyen, por lo tanto el impacto sobre la producción agrícola es muy fuerte, y zonas enteras que quedan como deshabitadas, ¿sí? También genera un proceso de deforestación en algunas zonas, y después sobre las zonas abandonadas el crecimiento del bosque, ¿sí? Sobre las tierras de cultivo, que hace que sea más difícil volver a recomenzar el ciclo agrícola. Claro, entonces combina el hambre con la peste de una manera increíble. Y un elemento más muy propio de Europa, que es el sistema feudal. O sea, hay una clase parasitaria, que son los señores y los curas, ¿no? Que viven sobre las espaldas del campesino. Y bueno, y aparece otro grupo social, que es la burguesía, que también vive en definitiva del campesino. Y bueno, esto lo que lleva es a incrementar la presión sobre el sector de la población, que es el que produce, que es el campesinado, peor alimentado, que perdió, las familias eran familias extensas, ¿sí? No era el núcleo familiar con el cual nos movemos nosotros, pero perdió parte de sus miembros más fuertes, y tiene que enfrentar las cargas que le imponen los señores y la iglesia, con pocas posibilidades, digamos, de trabajo, en una situación de malnutrición y con una inseguridad respecto a poder mantener su producción, su cultivo, ¿sí? En algún momento en el horizonte te aparece un grupito armado y pasa la horda del conde no sé cuánto, y bueno, perdiste todo. Y no hay compensaciones por eso, ¿no? Entonces, esto lo que genera es justamente esa situación de propagación de las condiciones de malnutrición, sí, y de precariedad, en la cual la peste pegaba fuerte. ¿En qué zona? La situación típica es que muchos campesinos, por estas presiones de los señores y las guerras y demás, se van a las ciudades. Y se van a las ciudades donde viven hacinados. Las ciudades eran muy, muy cerradas, las calles eran muy angostas, ¿sí? Entonces viven en las ciudades en hacinamiento, y ahí llega la peste más fácil, ¿no? Y pega más duro. O sea, se escapaban del campo huyendo de la hambruna y de la presión de los señores a las ciudades donde luego caía la peste. Entonces era una trampa mortal. Sí, terrible. Y decime, ¿en qué zonas de Europa pegó más?
¿Están identificadas? La primera zona donde se dio el brote más fuerte, la primera ciudad donde se dio más fuerte fue en Messina, que es en Sicilia, frente a Calabria, donde se une la isla de Sicilia con Calabria en Italia. Sí, sí. Bueno, ahí pega, porque es un puerto que está muy vinculado al comercio con el Oriente. En las ciudades italianas pega muy duro, porque las ciudades italianas justamente son las que tienen Venecia y demás, tienen ese contacto fuerte con el comercio, con lo que era el Imperio Bizantino y con los dominios musulmanes. Y después, bueno, hay ciudades como Florencia, donde sobrevivió una quinta parte de la población en ese momento. ¿Sobrevivió una quinta parte? Sí. Una locura. Sí. Y además, bueno, hay que tener en cuenta el impacto también sobre la zona rural, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay otras zonas en Alemania, lo que serían los principados alemanes, así, creo que afectó al 20% de la población, si no me equivoco. O sea, fue variable, sí, por zonas, hay zonas donde, sí, como ya te decía, impactó de manera más fuerte, generalmente las que estaban más vinculadas al comercio ultramarino sería transatlántico, ¿no? Sí. El comercio con el Oriente, ¿no? Mejor dicho. Pero también esto depende de las otras condiciones que yo te decía, ¿sí? Del impacto de las guerras, ¿sí? Es una época, bueno, también hay algunos estudios que ligaron esto a lo que se dio a llamar la pequeña edad del hielo, ¿sí? En este siglo también hay como una caída del promedio climático, sí, que es más templado, más agradable, digamos, que se había vivido en los siglos anteriores. Es como que viene un periodo un poco más frío, ¿no? Que duró casi un siglo, y esto afecta también las cosechas y el rendimiento de la tierra. Entonces es como que también se fueron sumando varios elementos que tienen que ver con cuestiones climáticas, que ya escapan a la acción del hombre, y la acción del hombre claramente, sí, que tiene que ver con las guerras y con la explotación, sí. Y decime, Esteban, así ya empezamos a cerrar, que estamos llegando al final. ¿Qué te gustaría rescatar así estructuralmente de lo que fue ese periodo de peste? Lo interesante ahí, si querés, comparando un poco con el momento más actual, ¿no? Por un lado, la importancia del desarrollo de una política que tenga que ver con la salud pública, con las condiciones de higiene, ¿sí? Es una peste que no, en gran medida se sostiene sobre la inexistencia, digamos, de una política pensada en función de sostener a una población en condiciones dignas de vida, ¿sí? Al contrario, ese sistema en la época se basaba esencialmente en la explotación de los sectores populares, Sí. y no hay ningún tipo de mínimo retorno, ¿sí? En condiciones dignas para la vida social. Ese sería un tema importante, o sea, pensarlo, que no es solamente una cuestión de pensar en la vacuna, sino pensar en una política de salud y de bienestar. Absolutamente. ¿Sí? Como fundamental. La otra es, aún en plena peste y todo, las guerras no paraban, y estas guerras estaban vinculadas a los intereses feudales, a los intereses de los señores, que exigían todavía más tributos a sus siervos, a sus campesinos, ¿sí? Lo cual, como ya te expliqué recién, generaba estas fugas que a su vez incrementaban las condiciones de la peste en las ciudades. Entonces, el otro tema fundamental es el poner un tope a la codicia, a la ambición de los sectores económicamente más poderosos. Eso es otra cosa fundamental que rescataría también para pensarlo en este momento, ¿sí? Y la otra es la cuestión que me parece importante, es regular las condiciones también sanitarias y demás, que tienen que ver con el comercio internacional, con el tráfico, con el movimiento de población, no en el sentido de evitarlo, de control, de impedir eso, sino en términos de todos los recaudos que implica mover población y especies de todo tipo, ¿sí? De animales y plantas, de
una zona a la otra, ¿sí? O sea, esta cosa que tiene a veces el ser humano de revolver la naturaleza, ¿sí? Alterarla totalmente, y que tienen consecuencias graves, ¿sí? Entonces, bueno, también manejar siendo que tiene que ver con la cuestión de la ecología, de repente también son muy, muy importantes ahí. Creo que son los elementos que ayudarían un poco a pensar qué enseñanzas no podría dejar la peste negra, ¿sí? La manejarían esos tres planos, ¿sí? Totalmente. Bueno, te agradecemos, ha sido muy claro, te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros y lo volveremos a hacer porque de hecho la historia es una gran fuente de aprendizaje de manera constante. Así que muchas gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a vos. No, por favor, un abrazo. Hablamos con Esteban Chiaradía, historiador, egresado de la UBA, Filosofía y Letras, docente de nivel medio y superior. A contramano. A contramano.